Un viaje sin distancia, por Robert Schuch. Cuando Ken llevaba 3 meses trabajando con Helen, el padre Michael envió 2 sacerdotes para ponerse en tratamiento terapéutico con él. A pesar de no hacer ningún esfuerzo por aumentar sus ingresos a partir de ese momento, Ken comenzó una pequeña consulta psicológica privada que iría desarrollando únicamente en base a referencias de amigos, y hacia otoño de 1974 dedicaba los viernes a los clientes que le habían ido surgiendo. Por aquel tiempo Bill también le encontró un trabajo de psicólogo a tiempo parcial en su departamento, justo en el momento más oportuno, pues ya empezaba a quedarse sin dinero y a preguntarse qué hacer al respecto. A medida que se acercaba la Navidad de 1974, Ken sintió una intensa presión interna para completar el trabajo de editar el texto. No sabía por qué sentía aquella urgencia y tampoco le resultaba fácil la situación, ya que cuanto más presionaba a Helen para que trabajara con él, más parecía ella resistirse. A pesar de todo, él sabía que debía continuar el trabajo y acabarlo, y en consecuencia, pasaron fines de semana, noches y cualquier otro momento en que Helen estuviera disponible para cooperar completando aquel trabajo monumental del que se había hecho responsable. A finales de enero el trabajo estaba acabado a entera satisfacción de ambos. El manuscrito, que en un principio habían sido 500.000 palabras de dictado sin pausas, ahora era un curso de autoestudio, fácil de leer y con un estilo coherente. Helen, Bill y Ken tuvieron una sensación de alivio sentida de forma diferente, por cada uno según su personalidad y actitud. Helen se sintió por fin libre. Bill sabía que habían dado lo mejor de ellos mismos, y Ken se sentía muy agradecido por haber podido participar en un trabajo de gran significado espiritual. Por aquel tiempo, Bill comentó a Helen que había estado preguntándose cómo podrían llegar las enseñanzas del curso relativas a la curación a quienes practicaban la medicina tradicional. Comentó que había estado leyendo artículos de distintos temas que sentía relacionados con la cuestión, y entre ellos había una intrigante información sobre un invento ruso llamado fotografía Kirlian. Explicó a Helen que este proceso era una forma de fotografía a alto voltaje que parecía indicar el campo de fuerza alrededor de la materia. Bill se preguntaba si ese aparato podía ser una forma fiable de demostrar a través de la tecnología la existencia de energías no físicas, haciendo de esta manera el asunto más aceptable a los colectivos profesionales. Helen dijo que no sabía nada del tema, pero que le preguntaría a su guía interna. 2 días más tarde llegó a Bill información que había anotado y que parecía ser la respuesta a aquella pregunta. No tiene nada que ver con la luz, dijo. Es sonido. Y leyó a Bill el principio de una transmisión muy técnica que le sorprendió por su naturaleza científica. El dictado describía un aparato que cuando fuera construido podría medir la curación en un cuerpo. Las notas sobre el sonido parecían incompletas y poco claras, pero se completaban con imágenes que Helen tenía del aparato mismo y de las que podía hacer una descripción con palabras. Ni Helen ni Bill comprendían el aspecto técnico de la información y decidieron dejarla de lado hasta que algún ingeniero entrase en contacto con ellos. Entretanto, continuaron sus tareas profesionales sin hacer muchos progresos en su relación interpersonal. Por aquel tiempo se encontraba un día Bill trabajando en su despacho cuando sonó el teléfono. La voz al otro extremo del hilo telefónico se identificó como un amigo de uno de sus colegas de trabajo. Según dijo, llamaba porque él y algunos socios estaban preparando una conferencia sobre la fotografía Kirlian y se preguntaba si el auditorio del hospital en que Bill trabajaba podría ser alquilado
Bill le dijo que no era posible alquilarlo a la gente sin relación con el hospital, y el hombre le preguntó si le podía sugerir otro lugar para la conferencia. Bill le habló del primer lugar que le vino a la mente, que era la Academia de Medicina, situada entre la Quinta Avenida y la calle 104. El hombre pensó que era una idea muy buena. Le agradeció la información y colgó. Bill no volvió a pensar en la llamada hasta que recibió una invitación para la primera conferencia internacional sobre la fotografía Killian, que se iba a celebrar el sábado dentro de 3 semanas. El hombre con quien había hablado le enviaba una nota de agradecimiento escrita sobre la invitación impresa. Gracias, venga por favor, a causa de las notas sobre el sonido. Bill tuvo una intensa sensación de que debería asistir. Consultó a Helen y a Ken qué les parecía y juntos decidieron preguntar a la guía interna. La respuesta fue muy clara. Helen no debería ir, pero Bill sí. El sábado de la conferencia hacía una mañana de primavera muy hermosa y Bill se dirigió a la Academia de Medicina protestando un poco por tener que pasar el día en un edificio cerrado. ¿Por qué hago esto?, refunfuñaba mientras caminaba a pie por la Quinta Avenida. Finalmente lo racionalizó diciendo que quizá tendría ocasión de conocer a uno de los oradores, Douglas Dean. Bill había oído hablar de este profesor universitario de ingeniería y sus investigaciones sobre la curación paranormal, y pensó que quizá podría arrojar algo de luz sobre el ingenio curativo que Helen veía en sus imágenes. Cuando llegó a la academia se presentó al coordinador de la conferencia con quien había hablado por teléfono en un principio sobre la posibilidad de alquilar el auditorio del hospital. ¿Puedo hacer algo por usted?, le preguntó el coordinador. Sí, le respondió Bill. Me gustaría conocer a Douglas Dean. Fueron presentados de inmediato y comenzaron a hablar de fenómenos paranormales. Como el programa de la conferencia estaba a punto de comenzar, pensaron que les gustaría quedar un día para comer y continuar con la conversación, así que decidieron encontrarse 10 días después de la oficina de Bill. La conferencia comenzó y después de los saludos de bienvenida, la encargada de hacer la charla de introducción fue Judith Scutch, una mujer de 44 años, profesora de parapsicología. No era la primera vez que Bill veía a Judith. Habían coincidido el año anterior en una conferencia sobre parapsicología, de la que Judith fue presidenta, que se había celebrado en el ayuntamiento. A medida que Judy empezó a hablar, Bill pensó, realmente debería tener un encuentro con ella algún día, pero no hoy. Capítulo 7. Judy Scutch se había criado en un vecindario de clase media en Brooklyn, Nueva York, pero su pasado no se podía calificar de ordinario. A la edad de 7 años, cuando estaba en 3er grado, el Consejo Educativo de las escuelas de su área diseñó un programa de educación para niños superdotados y Judy fue seleccionada para participar en él. El programa estaba basado en la idea de que la educación autodirigida facilitaría el aprendizaje y promocionaría la creatividad. A pesar de su edad, a los participantes se les ofreció la posibilidad de elegir clases de lengua extranjera, matemáticas y ciencias, así como de lectura rápida y mecanografía. También se promocionaban los proyectos grupales y se examinaba a fondo los trabajos de investigación. El programa era interesante, aunque para Judy supuso tener que ir en autobús cada día a una escuela pública lejos de su barrio durante los siguientes 5 años. Además, a pesar de que tenía que realizar otro largo viaje interurbano, sus padres insistieron en que asistiera a la escuela hebrea 4 tardes por semana, así como a la escuela dominical. Su padre, un abogado llamado Samuel Rothstein, era líder de una organización judía a nivel mundial que concedía gran importancia a su tradición y quiso asegurarse de que sus hijos
estuvieran versados en el significado del judaísmo. Judy tuvo poco tiempo y oportunidades de llevar una vida social normal en su preadolescencia porque, aparte de tener pocos compañeros de su escuela en la vecindad y de sus largos desplazamientos, recibía clases de música entre semana e iba a la sinagoga los sábados por la mañana. Como consecuencia de todo ello, sus compañeros fueron los libros. Al acabar la escuela primaria, el programa para estudiantes superdotados se continuó en el instituto de su área. Las líneas maestras del programa fijaban que los estudiantes del grupo especial estuvieran separados de los demás, por lo que aunque ya no tenía que hacer el largo viaje de ida y vuelta a la escuela cada día, seguía sin estar en contacto con la gente de su edad que viviera cerca de su casa. El programa de aprendizaje especial le resultó, a pesar de todo, muy interesante. Apenas hacían nada del trabajo típico que normalmente se hace en las aulas. En su clase de ética, por ejemplo, organizaban visitas a los tribunales de justicia, después de los cuales, en vez de hacer exámenes, editaban un periódico sobre lo que habían visto en los distintos juicios a los que habían asistido. Tampoco se podía decir que su vida familiar fuera la típica. Creció en una atmósfera muy familiar y su casa siempre parecía estar llena de parientes, sobre todo a finales de los años 30 y principios de los 40, cuando tantos judíos huían de Europa. Los parientes de países ocupados por los nazis que habían conseguido escapar al Holocausto hicieron de la casa de los Rothstein su hogar de acogida. Dada la necesidad de espacio para dormir, pidieron a Judy que compartiera habitación con su abuela materna. La compañía de esta sabia mujer, Anna Solomon, resultó ser una intensa experiencia emocional para Judy porque llegó a intimar más con ella que con cualquier otra persona de su familia. Su abuela era una mujer muy independiente que había enviudado cuando tenía casi 50 años y por aquel entonces se proveía el sustento trabajando en una guardería infantil de su propiedad. Además de todos los parientes, Judy estuvo en contacto con una serie de líderes políticos y religiosos que visitaban la casa de los Rothstein para hablar con su padre de temas relacionados con el judaísmo a nivel mundial. El hecho de cenar en la misma mesa con Eleanor Roosevelt u otras figuras de renombre dio a Judy un saber estar en las relaciones sociales que se iría manifestando más a medida que madurara. La mayor parte de sus pensamientos íntimos eran compartidos con su abuela, pero había uno basado en algo que le había ocurrido en su pubertad que no compartía con nadie. A la edad de 13 años tuve una experiencia mística espontánea que me afectó tan profundamente que la incorporé a la esencia misma de mi conciencia. Sin llegar a entender su significado, porque el intelecto no podía enfrentarse a aquel poder de una u otra forma, sabía que lo ocurrido era verdad. El incidente sucedió cuando tuve que ser sometida a una operación dental. No tenía ni idea de cómo sería aquel proceso, no sabía que me iban a administrar un anestésico y me sorprendió encontrarme atada a un sillón entre dos auxiliares. Uno para administrarme el gas y el otro para observar la marcha de la operación a medida que el cirujano la realizaba. Cuando me pusieron la máscara en la cara, comencé a luchar con la sensación de pérdida de conciencia y en un instante sentí un miedo tremendo de perderme a mí misma. El dolor emocional era muy intenso y la sensación física que sentía era de enorme presión, como si tiraran de mí dentro de mi cabeza. Era como si estuviera perdida en la conciencia a lo largo de una línea de puntos negros. De forma inexplicable sabía que tenía que progresar hacia arriba
y cuando la línea de puntos negros me rodeó convirtiéndose en un triángulo, supe que mi conciencia debía llegar hasta su vértice. Para mí aquello fue la muerte. La lucha interna era inmensa, pero no podía continuar y finalmente, después de una agudísima y cortante sensación de dolor, me sentí catapultada a través de la barrera del sufrimiento a la paz total. No había percepción, solo un sentimiento de luz absoluta y preciosa. Yo no era un cuerpo, veía sin ojos y tenía conciencia de una realidad total que trasciende los sentidos. Me envolvía una sobrecogedora sensación de bienestar y en un lugar al que podemos llamar conocimiento. Yo era una con el universo, con todas las almas y con Dios. En este estado de conocimiento, la paz, la alegría y la realización estaban más allá de todo lo que se puede imaginar. Recuerdo vividamente el sentimiento de que por fin estoy en casa. Y cuando esto ocurrió, escuché una voz dentro de mí y a mi alrededor que me repetían: ahora conoces, ahora conoces, ahora conoces. No sabía lo que conocía, pero parecía conocerlo todo. Al despertar de la anestesia intenté contarle a mi madre esta maravillosa e incomprensible conciencia de lo que la vida es realmente. Me escuchó sonriente y me dijo que se alegraba de que hubiera tenido un sueño tan bonito. Reconocí que me sería imposible traducir o explicar con palabras aquello que sentía que era el conocimiento. Al no poder hablar sobre la experiencia ni tener la ayuda necesaria que me indicase la literatura que pudiera validarla, reprimí aquel incidente hasta que casi dejó de formar parte de mi conciencia. De hecho, lo reprimí tan totalmente que durante mis años universitarios no me interesé por hacer cursos que hubieran ampliado mi comprensión de la experiencia. Sin embargo, en algún lugar de mi conciencia nunca perdí el sentimiento de que nuestro verdadero hogar está en el reino del conocimiento total y no en el reino de la forma.